¿Qué pasaría si te dijera que una noche, sin que se desenvainara una sola espada, el ejército más temido del mundo fue completamente destruido por una fuerza invisible? Esto no es una leyenda. Es uno de los momentos más dramáticos e imponentes de la historia antigua. Una historia preservada en textos sagrados, susurrada a través de los siglos y recordada como la noche en que un ángel descendió sobre la tierra. Quédate conmigo, porque esta historia real podría cambiar tu perspectiva sobre el poder y la protección divinos. Si crees en los milagros, o quieres creerlos, esta es una historia que no puedes perderte. En el año 700 a.C., el mundo temblaba bajo el peso de un solo imperio, Asiria. Ciudades imponentes caían como castillos de arena ante sus ejércitos. Su rey, Sennacherib, se veía a sí mismo no solo como un gobernante, sino como una extensión de los dioses mismos. Su imperio era una máquina de destrucción, y su próximo objetivo era Jerusalén. Judá, un pequeño reino que se aferraba a su antiguo pacto con el Dios de Israel, estaba rodeado, aislado y aterrorizado. El suelo tembló con la marcha de 185.000 soldados asirios. Esto no era solo una guerra, era la aniquilación inminente. Dentro de Jerusalén, el miedo era palpable. Las calles estaban tranquilas, pero la incertidumbre palpitaba en los corazones. Las madres susurraban oraciones. Los padres permanecían impotentes ante las murallas de la ciudad. El pueblo había visto caer una tras otra ciudad ante la ira de Asiria. Laquis, Arpad, Hamat. Ninguna se había librado. Judá había sido el último bastión del culto a Yahvé en la tierra. ¿Correría ahora la misma suerte? ¿Permanecería en silencio el Dios de Israel? La fe flotaba en el aire como una vela parpadeante en medio de la tormenta. El rey Ezequías, descendiente de David, se mantuvo firme contra la corriente. No era un rey guerrero en el sentido tradicional, pero su fuerza provenía de algo más profundo, una confianza inquebrantable en lo divino. Había liderado reformas, purificado el templo, derribado ídolos. Lo había puesto todo, su corona, su pueblo, su propia vida, en manos de Dios. Sin embargo, incluso él sentía la gravedad del momento. Tras los muros del palacio, sus consejeros abogaban por alianzas, por la rendición. Pero Ezequías eligió un camino diferente. Eligió la oración. En el frente asirio, reinaba la confianza. Los generales bebían vino y celebraban una victoria que aún no habían conseguido. El principal portavoz de Sennacherib, Rabsaces, se burló públicamente del Dios de Judá, comparándolo con los dioses fracasados de las naciones conquistadas. «Nadie puede resistirnos», declararon. «Ningún dios ha plantado cara a Asiria». Era la arrogancia en su máxima expresión, palabras que la historia pronto recordaría con escalofríos. Su risa resonaría en el valle, solo para ser silenciada para siempre. Ezequías subió al templo. Llevaba la carta blasfema de Sennacherib, el ultimátum que pretendía doblegar su voluntad, pero en lugar de temer, la llevó ante el altar. Con manos temblorosas y el corazón quebrantado, extendió el rollo ante la presencia de Dios. No pidió gloria, no pidió venganza, solo pidió liberación, no por su propio bien, sino para que el mundo supiera quién gobierna verdaderamente el cielo y la tierra. Esta oración no era común, fue un cambio histórico. Mientras tanto, emergió un profeta. Isaías, conocido por sus visiones y su sincera verdad, entró en la corte real con fuego en la mirada. «Así dice el Señor», tronó, «no entrará en esta ciudad. No disparará una flecha aquí. Defenderé esta ciudad por amor a mí y por amor a David». Estas no eran meras palabras, eran decretos divinos. En un tiempo en que la esperanza era un susurro, Isaías rugió una promesa. La voz del profeta se convirtió en un escudo alrededor de Jerusalén, con un eco más fuerte que los tambores de guerra asirios. Al caer la noche, dos mundos se preparaban para el enfrentamiento, no con espadas ni llamas, sino con fe y justicia divina. El ejército más poderoso de la tierra se instaló en sus tiendas, soñando con la conquista. Ignoraban que una presencia invisible ya estaba entre ellos. Se había emitido un decreto celestial. Un ángel estaba listo. El reloj avanzaba hacia la medianoche.
La historia se detuvo, conteniendo la respiración. La noche descendió con un silencio inquietante sobre el valle. Ese silencio que habla más fuerte que los tambores de guerra. En el campamento asirio, la celebración dio paso a un sueño intranquilo. Veteranos de 100 batallas depusieron las armas, sin saber que sería su última noche. El viento cesó. El aire se sentía denso, casi vigilante. Algo se agitaba, algo invisible pero innegable. Los caballos relinchaban nerviosos, los perros de guerra se negaban a descansar. Los centinelas miraban las estrellas y aunque no veían nada, sus almas lo sentían todo. Algo antiguo, algo sagrado, había entrado en el campo de batalla. En el templo, Isaías cayó de rodillas en profunda oración. Y entonces, sucedió. Una presencia radiante, de otro mundo, llenó el espacio sagrado. El ángel del Señor se paró ante él, un ser no ligado a carne ni hueso, sino forjado con fuego divino. Este no era el querubín de alas suaves del arte. Este era el juicio encarnado, armado con una espada de luz. La voz del Todopoderoso resonó por todos los reinos. Ve, defiende mi ciudad. Ante esa orden, el ángel se movió, no con sonido ni con luz, sino con una presencia tan poderosa que incluso la creación contuvo la respiración. Los asirios no lo vieron venir. Ni una sola trompeta sonó. Ninguna espada chocó contra un escudo. La muerte llegó en silencio. Uno a uno, los soldados cayeron, no en agonía, sino como si sus espíritus fueran arrebatados con dulzura, con los ojos aún abiertos, las manos aún aferradas a las armas, pero sin vida. El ángel pasó como el viento entre sus filas, y dondequiera que se movía, la vida cesaba. No había caos, no había tiempo para la defensa, no había resistencia. Era justicia divina ejecutada con precisión quirúrgica. 185,000 almas encontraron su fin, no por el hombre, sino por la voluntad del cielo. Sennacherib despertó en medio de una pesadilla. Al salir de su tienda, vio lo que ningún general debería ver jamás. Filas de cuerpos inmóviles y fríos donde una vez rugió la vida. Sus guardias yacían muertos. Sus comandantes yacían muertos. Sus capitanes reales, muertos. No era una batalla, era una purificación. Sus rodillas cedieron. Este rey que se burlaba del Dios de Israel, ahora susurraba su nombre con miedo. Retrocedió tambaleándose, con los ojos abiertos, el corazón acelerado y la mente destrozada. Su imperio había sufrido una pérdida que ninguna espada podría haber infligido. Y lo supo. Esto no era una plaga. Era la mano de un Dios vivo. Al amanecer, Jerusalén despertó en un extraño silencio. Los centinelas de las murallas se frotaban los ojos con incredulidad. El valle estaba en calma. Los estandartes asirios ya no ondeaban. Los incendios se habían extinguido. Y entonces vieron la verdad. Un ejército entero destruido. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. La gente trepó a los tejados, inundó las murallas, lloró, gritó, alabó. Lo que ningún hombre podría haber hecho. Su Dios lo había hecho en una sola noche. Ezequías estaba de pie en las murallas, Isaías a su lado. Ninguno habló. Ninguna palabra fue suficiente. Solo las lágrimas, el asombro y el silencio pudieron marcar semejante victoria. El pueblo de Judá estalló en celebración. Cantos espontáneos brotaron de cada hogar. Los niños danzaron en las calles. Los hombres se arrodillaron, agradeciendo a Dios que los había salvado. En el templo, los levitas cantaron salmos de liberación. Ezequías encabezó una solemne procesión, llevando una gran ofrenda de gratitud. Contempló el mismo altar donde una vez había llorado y ahora se regocijaba. Su voz resonó por todo el templo. ¿Quién como nuestro Dios? Que lucha no con armas de guerra, sino con fuego del cielo. Fue un renacimiento nacional, un despertar espiritual forjado en el crisol de la fe. Pero no todos vieron el milagro con alegría. En palacios lejanos, reyes que una vez temieron a Sennacherib, ahora se maravillaban en silencio. Se enviaron mensajeros, se enviaron regalos. Babilonia, Egipto e incluso antiguos enemigos ahora miraban a Judá con renovado respeto. Un pequeño reino sin esperanza terrenal,
Había derrotado al ejército más poderoso mediante el poder divino. Judá se convirtió en más que un lugar. Se convirtió en un testimonio. Prueba de que cuando los hombres se arrodillan en oración, los ángeles se alzan en batalla. Y el mundo observaba, preguntándose si el Dios de Israel aún estaría observando, aún interviniendo, aún defendiendo a su pueblo. En Nínive, la capital del imperio asirio, la noticia no llegó con trompetas, sino con mensajeros temblorosos y soldados destrozados. Las puertas se abrieron para recibir lo que quedaba de un ejército antaño invencible. Carros abandonados en el camino, hombres caminaban como fantasmas, con los ojos hundidos por el trauma. Sennacherib entró en la ciudad no triunfante, sino deshonrado. El pueblo observaba en silencio. Tras puertas cerradas, los susurros se convirtieron en rumores. El rey había perdido no solo un ejército, sino también su favor divino. En una tierra que veneraba el poder, semejante pérdida no podía ignorarse. Los poderosos habían caído, y el miedo se apoderó del trono. En los salones interiores del palacio, los escribas recibieron nuevas órdenes. No escribirán sobre ángeles, no mencionarán al Dios de los judíos. Esto fue una plaga, una enfermedad, una desgracia. La historia, decretó el rey, sería reescrita, pero incluso mientras grababan mentiras en piedra, la verdad se filtraba como la luz a través de las grietas. Los mercaderes llevaban cuentos. Los diplomáticos susurraban la verdad tras velos. Los dioses asirios habían fracasado, y un solo Dios había demostrado ser supremo. Ese conocimiento, una vez sembrado, no podía ser desarraigado. Ni siquiera el miedo pudo silenciar el asombro en los corazones humanos. La historia ya había tomado vuelo. De vuelta en Jerusalén, Ezequías gobernó con renovada autoridad. La milagrosa liberación había fortalecido no solo la seguridad del reino, sino también su alma. Las reformas se extendieron por toda la tierra. Los altares paganos fueron derribados. Los ídolos falsos fueron destruidos. El pueblo, antes vacilante en su fe, ahora permanecía unido bajo un mismo estandarte. Yahvé, el Señor de los ejércitos. Ezequías no aprovechó este momento para su gloria personal. En cambio, señaló constantemente a lo divino. Esta ciudad no es mía, dijo. Pertenece al Dios que nos salvó. Su humildad en la victoria se convirtió en un modelo para los gobernantes que vendrían mucho después. El profeta Isaías, ahora venerado por todos, continuó hablando con una claridad inigualable. Sus visiones se extendieron más allá de Jerusalén. Habló de un Mesías, de un mundo en paz, de espadas convertidas en arados. La gente se reunía a diario para escuchar sus palabras, escribiéndolas cuidadosamente en pergaminos para preservarlas. Su voz, antes ignorada, ahora cargaba con el peso de una profecía cumplida. El milagro había validado su misión, y les advirtió con dulzura: esta victoria no es el final, sino una señal. No olviden lo que el Señor ha hecho. No cambien su fe por consuelo. El fuego de un profeta aún ardía. Pasaron los años. El pueblo prosperó. Los niños fueron criados con historias de la noche en que un ángel caminó por el valle. Se escribieron canciones. Los festivales recordaban el día en que la ciudad se salvó. Las madres susurraban la historia a la hora de dormir. Los guerreros la grabaron en sus escudos. El Señor defiende a los suyos se convirtió en un grito de guerra en todo Judá. La historia trascendió a su generación. Se convirtió en identidad, legado, profecía. Ni siquiera los escépticos pudieron ignorar la transformación del pueblo. La fe, antes frágil, se había convertido en una fortaleza, y en el centro de todo ello estaba el recuerdo inquebrantable de aquella noche divina. Pero la paz no duraría para siempre. Tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés ascendió al poder. A diferencia de su padre, reabrió las puertas a la idolatría. Los dioses extranjeros regresaron a Judá. Los templos del Señor fueron descuidados. El milagro, tan vívido apenas décadas antes, comenzó a desvanecerse en la mente de una nueva generación. Isaías, ya anciano y cansado, les advirtió de nuevo. Pero su voz fue ahogada por el ruido de un reino que buscaba el placer. Fue un giro trágico, de una fe forjada en el fuego a una gloria olvidada.
Sin embargo, la historia permaneció, sepultada en pergaminos y recuerdos, esperando ser recordada de nuevo. Y lo recordaron. Siglos después, mientras Jerusalén enfrentaba nuevas amenazas, asedios babilónicos, ocupaciones romanas, revueltas y ruina, la historia resurgiría. Cuando al pueblo no le quedaba nada, se aferraban al pasado. Se reunían en sinagogas y susurraban: recuerden al ángel. Cuando la esperanza era una luz lejana, la encendían con fuego ancestral. El Señor no nos ha abandonado, decían. Intervino una vez y lo hará de nuevo. Ese recuerdo, grabado en la fe, no solo en la historia, los ayudó a superar las noches más oscuras. No era solo una historia, era una prueba. E incluso hoy, miles de años después, la historia sigue viva. Se cuenta en templos, en iglesias, en libros, en corazones. Los arqueólogos descubren inscripciones que reflejan su veracidad. Los historiadores se maravillan ante el silencio de los registros asirios. Los lectores fieles encuentran el relato en Dos Reyes, Dos Crónicas e Isaías. Y en algún lugar del monte Sión, donde una vez conspiró el enemigo, la gente ahora se pone de pie y reza. Algunos dicen que aún se puede sentir la presencia, el eco de las alas, el recuerdo de un Dios que escucha. No es solo leyenda, es un legado, la noche en que Dios actuó y el mundo se detuvo. Si crees que esta historia tiene un poder más profundo que la historia, si sientes esa conmoción en tu corazón, deja que despierte algo en tu interior. Deja que te recuerde que en tus mayores batallas no estás solo. Hay un Dios que aún ve, aún escucha, aún actúa. Y a veces, cuando menos lo esperamos, envía ángeles. Si esto te conmovió, compártelo. Deja que otros lo escuchen. Deja que la fe resurja. Porque el mismo Dios que defendió Jerusalén sigue escribiendo historias. Y tal vez, solo tal vez, la próxima sea la tuya. Lo que ocurrió aquella noche fuera de los muros de Jerusalén no fue simplemente el fin de un asedio, sino la revelación de una verdad que resuena en la eternidad. Cuando la fuerza humana falla, el poder divino toma el control. 185,000 soldados cayeron sin que nadie alzara una sola espada. La oración de un rey se convirtió en el catalizador de uno de los milagros más profundos de la historia. Y el mensaje es atemporal. Dios escucha, Dios ve, y cuando su pueblo lo invoca con fe, responde con un poder inexplicable, solo experimentable. Esto no es solo historia antigua, es una invitación a confiar cuando estás rodeado, a mantenerte firme cuando te superan en número, a creer cuando el miedo te susurra mentiras. Puede que no te enfrentes a un ejército asirio, pero puede que estés rodeado de batallas de otro tipo: dolor, depresión, ansiedad, pérdida, adicción, duda. El Dios que envió a su ángel a defender Jerusalén es el mismo Dios que está listo para luchar por ti. Clama a Él. Ora como Ezequías. Y cree que en el silencio de tu noche más oscura, el cielo podría ya estar preparándose para actuar. No dejes que esta historia se quede solo en eso. Deja que sea un punto de inflexión. Deja que encienda algo en tu corazón. Si te has alejado de la fe, regresa a casa. Si te has enfriado, reaviva la llama. Si has estado esperando una señal, considera esto. Los muros de tu vida pueden estar bajo asedio, pero el Dios de los ejércitos de ángeles aún lucha por su pueblo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. No por lo que puedas hacer, sino por quién es Él. Elige la fe, elige la entrega, elige a Jesús. Si este mensaje te llegó, no te lo guardes. Compártelo con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Transmite esta esperanza a alguien que esté al borde del abismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y sigue a Jesús. No solo con palabras, sino con toda tu vida. Construyamos una comunidad arraigada en la verdad, en las Escrituras y en una fe inquebrantable. Cada historia que compartimos aquí tiene como objetivo guiarte hacia aquel que nunca cambia ni falla. Esto no es solo contenido. Este es tu llamado a levantarte. Ahora mismo, donde quiera que estés, tómate un momento. Cierra los ojos. Recuerda el silencio de esa noche, la quietud, el poder,
Y luego di esta sencilla oración. Señor, lucha por mí. Defiéndeme. Guíame. Confío en ti. Estas palabras pueden parecer pequeñas, pero dichas con fe, mueven montañas. Deja que tu historia sea la siguiente. Deja que comience tu gran avance. No te quedes solo observando. Responde. Deja que el mismo Dios que actuó por Ezequías, actúe en tu vida a partir de hoy. Me llamo Oliver. Es un honor para mí acompañarte en historias como estas. Historias que son más que solo historia. Son recordatorios, anclas, advertencias y promesas. Y son importantes porque tú importas. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que te veo. Y aún más importante, Dios te ve. Este no es el final de la historia. Es un nuevo capítulo. Uno lleno de propósito, valentía y luz. Hasta la próxima. Manténganse firmes, fieles y nunca olviden. No están solos. No los han olvidado. No están indefensos. Y si Dios está con ustedes, nada podrá contra ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga siempre.